Hola, espero que estén muy bien. Vamos a ver el tema de esta semana, que es reducción beta en el cálculo lambda. Y bueno, básicamente es de lo que se va a tratar esta plática. Todo va a ser sobre reducción beta. Eh, Recordemos que queríamos definir cómo, decíamos intuitivamente, ¿verdad? Que abstracción lambda nos define una función sin nombre y que la aplicación nos permite evaluar una función en su argumento. Y bueno, la vez pasada vimos que para hacer eso, pues tenemos que hacer una sustitución. Es decir, sustituir el argumento n por el parámetro formal x en el cuerpo n, lo cual denotábamos de esta manera. Y dábamos una definición recursiva para hacer la sustitución. Ok, bueno, pues eso es el axioma para reducción beta o la regla de reducción beta. Y así se define. ¿Ok? Pero no es suficiente con eso. Necesitamos 3 reglas adicionales para establecer que la regla de reducción beta se puede aplicar en todos lados. Recuerden, tenemos nuestro lenguaje, nuestro cálculo lambda puro contiene variables abstracción lambda y aplicación. Entonces, bueno, en el caso concreto de que tenga una abstracción, la aplicación de una abstracción con algún término, pues entonces podré usar reducción beta. Como ya saben, ya hicieron su función de sustitución. Pero bueno, si no es el caso, si nada más tengo abstracción lambda, ¿ya no puedo hacer nada? No, sí podemos hacer. Lo que dice la regla es, bueno, pues aplique reducción beta y lo que le dé, pues póngalo en la abstracción lambda. Si usted tiene una aplicación, entonces, pues vea si puede reducir mediante beta la parte izquierda. Y si no puede la parte izquierda, pues vea si se puede la parte derecha. ¿Sí? Entonces voy a ir de m aplicado a n mediante reducción beta a mn'. Sí puedo ir de n mediante reducción beta a n'. Y los demás casos similares. Dicho de otra manera, establece que reducción beta se puede aplicar en cualquier lugar de un término lambda. Punto. Eso es lo único que dice. No necesariamente debo de tener un término lambda de la forma abstracción lambda, término. Bueno, como nuestra experiencia nos muestra, evaluar o reducir una expresión a su mínima expresión, ¿verdad? Desde nuestros cursos de aritmética, tal vez de la primaria, no siempre se logra en un solo paso de reducción o de evaluación. También lo vimos en el ejemplo de nuestro lenguaje de booleanos y de naturales. Teníamos reglas de evaluación, pero además teníamos que, como nuestro conocimiento nos demanda, definir la cerradura reflexiva y transitiva de la relación reducción beta para poder realizar una secuencia de reducciones beta. Recuerden que estamos dándole la semántica que le estamos dando a los lenguajes que estamos estudiando, se le llama semántica operativa, ¿sí? Y nos permite definir, ¿verdad?, un mecanismo que nos permite evaluar a su mínima expresión, que nosotros le llamamos forma normal, ¿verdad?, que coincidió en el caso de booleanos y naturales con los valores. Las formas normales eran exactamente los valores, pero aquí no vamos a tener, en cálculo lambda no vamos a tener noción de valor, vamos a tener solamente noción de forma normal, como veremos más adelante. Entonces lo que quiero es eso, poder reducir a su forma normal un término lambda mediante una serie sucesiva de reducciones betas, o de pasos llamados reducciones betas. Bueno, entonces, pues, eso que dijimos ya, tenemos que definir la cerradura reflexiva y transitiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la misma manera que siempre se define la cerradura reflexiva y transitiva. Ya que tenemos una relación de reducción, pues podemos definir su cerradura reflexiva transitiva. ¿De qué manera? Pues diciendo que cualquier término, ¿verdad?, que pertenezca
está relacionado reflexivamente consigo mismo. Esa es la reflexividad. La transitividad dice que puedo ir de M mediante muchos pasos de reducción beta a M', si mediante un paso llegué a M' y luego recursivamente mediante muchos pasos llego a M, de M' llego a M'. Esa es la cerradura reflexiva, transitiva, perdón. Vamos a definir un término importante. Por supuesto es importante pues desde la misma definición de reducción beta, ¿verdad? Que es poder evaluar una función en su argumento. Entonces, a eso, especialmente a esta forma de que tengo una función sin nombre aplicado a su argumento, le voy a llamar, a un término de esa forma le voy a llamar un redex beta, o simplemente redex. Redex es un acrónimo del inglés reducible expression, una expresión que se puede reducir, ¿vale? Entonces, eso es un redex. Este concepto de redex es muy importante porque se les permite justamente saber hasta cuándo detener sus evaluaciones. ¿Ah? Es decir, no podrán hacer, le vamos a llamar betaster, la cerradura reflexiva de beta, no la podrán hacer si no saben si tienen redex. ¿Por qué? Porque cuando ya no tengan redex, ya no deben de continuar. Cuando ya no haya manera de poder reducir un término lambda, pues ya ahí se paran, han llegado a una forma normal. Ahorita, más adelante veremos la definición. Se los adelanto para que vayan tomando pues cartas en el asunto, atención en ello. Bueno, algunos ejemplos de reducciones beta, ¿verdad? Tenemos lambda x.x, una función sin nombre con argumento x y que regresa x. Eso, pues, como sabemos, es la función de identidad, ¿verdad? La famosa f de x igual a x, que obviamente al aplicarse la z, pues nos debe de dar el mismo z, ¿sale? Recuerden, esto se va a traducir a sustituye z por x en x, y pues obviamente se va a poder hacer la sustitución. Y bueno, se llama función identidad, y regresa su argumento sin cambiar, simplemente le dan un argumento, lo regresa. Esta función pues duplica el argumento, dice lambda x.yxx, entonces le damos z y nos regresa y zz, duplica el argumento. ¿Para qué sirve? No sabemos, simplemente sabemos que duplica el argumento. Esta otra función, ¿verdad? Fíjense que hace lambda x.y, se lo aplicamos a z, entonces pues no va a sustituir z por x en y. Como x y y son distintas, nos va a regresar la y. Entonces, bueno, esto que le estoy diciendo así de rápido es porque ya debieron de haber agarrado práctica con las sustituciones, gracias a la tarea que les he dejado y la implementación de sustitución. Entonces, bueno, por eso me tomo el atrevimiento de hacerlo así de rápido. Entonces, bueno, esa función constante y, ¿verdad? Esa sería la función constante y, porque va a regresar y independientemente del argumento que le demos. ¿Por qué? Pues porque no toma en cuenta en el cuerpo de la función, no toma en cuenta al parámetro formal. Entonces, pues eso lo podemos ver como la función constante que siempre regresa y. Entonces, podemos decir que esta función borra el argumento z y siempre regresa y. Bueno, eso es más interesante. Tenemos lambda x, punto lambda y, zxy, z1, aplicado a z1 y luego a z2. Haciendo la primera sustitución, ¿verdad? Nos daría lambda y punto z, en lugar de x vamos a poner el argumento z1 y luego pues seguimos con y. Al aplicar z2, ahora cambiaríamos z2 por y en el cuerpo, que es todo esto. Entonces por eso nos queda z, z1 y luego z2. Entonces lo pueden ver como que z es una función que necesita los argumentos z1 y z2 para poderse evaluar. ¿Ok? Sería una función de dos argumentos, aunque le pasamos primero uno y luego otro. Si se fijan,
solo podemos tener lambda x punto un término lambda. Es decir, solo tengo funciones de un argumento. Pero eso no es un inconveniente realmente, porque mediante este mecanismo de aquí de poner lambdas sucesivas, pues le voy pasando en lugar de pasarle una tupla con todos los argumentos de una función de aridad n, le puedo ir pasando uno por uno los argumentos mediante este mecanismo y no pasa nada. Eso lo pueden encontrar en la literatura como argumentos a la curry. Ok. Bueno, este otro ejemplo, pues nos muestra justo lo que dice aquí. Fíjense, tengo la función identidad y a la función de identidad le aplico la función identidad y luego otra cosa. Recuerden que la aplicación es asociativa a la izquierda, entonces primero cambiaría lambda y.y por x en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Pues me regresa lambda y. Y luego le aplicamos z. Bueno, aquí de nuevo cambia z por y en el cuerpo. ¿Y qué nos regresa? Pues z. Entonces, la función identidad. Las funciones también pueden ser parámetros. Ajá. Aquí la función identidad es parámetro al aplicarlo a esa función. Y a su vez, esa función me regresó pues una función. Y luego ya se lo aplicamos a un término que pues queda tal cual porque es la función identidad. Eso quiere decir que el cálculo lambda es de alto orden. ¿Sale? Déjenme anotar tantito una cosa. Aquí alto orden debería de estar en negritas. Ok, otra característica. Este término lambda a veces se le llama duplicador. Supongan que z es una función de un argumento y que z2 es su argumento. Entonces tenemos ok, tenemos lambda z punto lambda x punto zx y le pasamos z1 y le pasamos z2. Entonces, bueno, al sustituir z1 por z en todo esto, entonces pues me regresa lambda x punto, en lugar de z me regresó z1 y en lugar de z también puso z1, luego x y al final z2. Entonces, después cuando hacemos esta aplicación, pues ¿qué hace? Pues que a z2 lo cambia por x en su cuerpo, que es z1, z1x, y por eso obtenemos z1, z1, z2. Entonces lo único que hace, ¿verdad? Por eso le llamamos duplicador, porque le aplica a z2 dos veces la misma función, digamos. ¿Cuál función? No lo sé. Pero intuitivamente eso es lo que... Intuitivamente la aplicación nos dice que es una función aplicada a otra función. Entonces, pues bueno, por eso le llaman duplicador, ¿no? Ok, ese término lambda es interesante. Noten, tengo la función identidad y z. Y los paréntesis, noten los paréntesis. Entonces, tengo de dos sopas. La primera es, hago esto, evalúo esto primero, lo aplico lambda y a z para obtener esto. No toqué esto, ¿verdad? Entonces obtengo lambda x punto xx y este pues obviamente como ya saben sustituye z por el parámetro formal y en el cuerpo y pues me regresa z. Entonces obtendría todo esto. La otra es que que tome este como argumento de esta función. Primero, aquí lo que ya comentamos es, primero tomé z como el argumento de esta función. Aquí voy a hacerle al revés. Todo esto que tengo subrayado aquí, o coloreado aquí, va a ser el parámetro de esa función. Entonces me va a regresar, pues dos veces su parámetro, ¿verdad?
me resta dos veces lambda y.yz, lambda y.yz. Eso pues en pocas palabras, como ya hemos platicado, déjenme anotar otro error, que me faltó ahí un acento. Reducción beta no es determinista, es decir, no siempre hay un solo camino que pueda seguir para evaluar o reducir una expresión. Aquí hubo dos caminos. El primero que les mostré es reduciendo primero esto y luego esto, o el segundo que les mostré reduciendo esto, tomando eso como argumento para reducir este. Pero bueno, no es determinista, está bien. Hay más de una manera y eso nos va a dar para un siguiente tema, que son estrategias de reducción. Pero bueno, tenemos una ventaja. Miren, noten que ese término finalmente se va a reducir a ZZ al hacer la reducción beta. Y este se va a reducir a Z y este se va a reducir a Z. Conclusión, también se va a reducir a ZZ. Entonces, eso quiere decir que si bien no es determinista, sí es confluente. Por confluencia vamos a entender pues esto que dice aquí. Si tienen que de M van a M' y de M van a un M', como en este caso, ¿verdad? Entonces debe haber un N tal que por el lado que se hayan ido van a llegar a ese N. No importa si fueron por M' o si se fueron por M', van a llegar a N. Entonces, depende de la estrategia. Algunas veces aparentemente llegamos más rápido usando una estrategia, pero vamos a encontrar términos que no, que es más ventajosa otra estrategia y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a ver estrategias de reducción, pero bueno, lo importante es que es confluente. No importa la estrategia que usen, no se los adelanto ahorita, vemos el siguiente ejemplo. Ajá, este ejemplo es muy interesante. Tengo lambda x punto xx aplicado a lambda x punto xx, aplicado a sí mismo. Pues se reduce a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque todo esto lo van a cambiar por el parámetro formal en el cuerpo y dice ponlo dos veces. Pues lo pone a sí mismo, se lo pone dos veces. Y nos da esto. Si volvemos a hacerlo, pues nos va a dar de nuevo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así, la reducción beta no siempre termina. Como sabemos, ¿verdad? Podemos escribir un programa en cualquier lenguaje de programación que se cicle por siempre. Aunque sintácticamente sea correcto, la semántica operacional que le hemos dado, pues es imposible garantizar que se detenga. Cuando vean en su curso de computabilidad verán el concepto, pues justamente de que no es computable, o verán el problema de paro. Entonces, bueno, el caso que por eso decía que no se los adelantaba, es que sí es confluente siempre y cuando no se cicle. Si vamos a llegar a una solución, pues no importa por dónde, cuál camino de reducción sigan, siempre van a llegar al mismo resultado. Si es que termina, si no termina, no importa el algoritmo o la estrategia de reducción que sigan, no va a terminar. Ok. Y esa es una cosa muy importante. Para este lenguaje, esta definición. Un término lambda que no contiene un regex beta, se dice que está en forma normal beta o solo en forma normal. Es decir, cuando lleguen a un término lambda que no contenga un regex, una expresión de reducción, entonces pues ya tienen que detenerse, ya no van a poder. Ese es el resultado. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, perdón. Que aquí vamos a tener unos ejemplos de formas normales beta. Pues por supuesto a la variable no le puedo hacer nada. A la abstracción lambda solita no le puedo hacer nada.
a una aplicación lambda que no esté en el orden correcto, pues no le puedo hacer nada. Entonces todos son ejemplos de formas normales. Ya no puedo aplicar reducción beta, ¿sale? Ya no hay un redex. Ninguno de esos contiene un redex. Recuerden, vimos hace rato, redex es, tengo una abstracción lambda y tengo un término que es su argumento. Eso es un redex. Estos no son redex. Bueno, entonces intuitivamente una secuencia de reducciones beta modelan un cálculo y una forma normal beta es el resultado de un cálculo, si tal resultado existe, como ya dijimos. Entonces, reducciones beta nos permite modelar un cálculo y la forma normal beta es el resultado de un cálculo. Ya no puedo seguir avanzando. Ya no puedo reducir más ese término lambda. Es muy importante para lo que tienen que hacer. Bueno, termino. Estos son términos. Recuerden que un término lambda cerrado es aquel que todas sus variables están acotadas. Se les llama también a los términos lambda cerrados, se les llama combinadores, como acá dice. Y hay 4 famosos que tienen estos nombres. I es obviamente la identidad, K, S y omega. ¿Sale? Este omega que es el que no nos permite terminar, ¿verdad? Siempre se evalúa a sí mismo. Son muy famosos y les doy esta nomenclatura porque posteriormente aparecerán en lo que estudiemos. Entonces, cuando haga referencia ahí, pues ya saben que es este término lambda, K es S es y omega es Ok, entonces sus ejercicios. Pues deben de implementar beta, que es una función que recibe un término lambda y regresa un término lambda. Hace una reducción en un paso. Redex, que va a calcular, nos debe de decir que dado un término lambda, si tiene pues una expresión de reducción. Es decir, si adentro hay una abstracción lambda, adentro de cualquier expresión, debe de ir de Tembul. O sea, nos va a decir si hay redex o no hay redex. Y beta asterisco, que es una función, pues, la cerradura reflexiva y transitiva de beta, que nos da si le damos un término lambda, nos regresa un término lambda. Ok, esa es su primera cuestión. Su segunda cuestión es realizar a mano las reducciones beta de un paso y multipasos para cada uno de los casos de prueba que sean en el archivo S. Ahí está la liga al archivo. Y probar la implementación con esos casos de prueba. De nuevo, realice a mano significa que, o es mejor dicho, para que ustedes agarren experiencia en el manejo tanto de la traducción de las expresiones como en este caso ya no la sustitución. Esto ya lo debieron, eso fue la tarea pasada, sino básicamente betaster, ¿no? Es decir, hacer un paso, una secuencia de pasos o de reducciones beta. De nuevo, redex, fíjense, redex nos toma un término lambda, entonces me tienen que decir cuál es, ¿qué me va a regresar el redex de una variable? Pues obviamente falso, ¿verdad? Porque dijimos que las variables no tienen redex, ¿verdad? Déjenme ver. Son formas normales, por lo tanto no tienen redex, ¿sí? Luego, otro ejemplo. Cuando tengo una aplicación, así sin más, MN, ¿qué redex tiene? Pues no sé, depende de qué hay en M y qué hay en N. Finalmente, si solo tengo lambda x.m, ¿qué redex tiene? Pues no sé, depende de qué redex tenga M. Esa sería la definición recursiva de redex. Para variable, para aplicación y para un término lambda. Por supuesto hay un redex cuando tienen lambda y una aplicación.
En ese caso debería de regresarles true. Ok, pues digamos que ya les resolví regex en palabras. Ahora, pues escriban su función. Bueno, pues es todo por esta vez. Espero que sigan muy bien y recuerden, manténganse en casa. Hasta la próxima. Gracias.